Radionovela. Camilo, el niño soñador viajero de la historia. Primera parte. Hoy presentamos viajes a través del tiempo en las épocas de comunicación en la prehistoria. Civilización sin escritura, los incas y el quipú, y la imprenta en la Edad Media. Camilo, un niño con grandiosa imaginación, cada día, en horas de la noche, se acostaba a dormir para poder soñar que iba al pasado y conocer muchas cosas de la historia. En esta ocasión, Camilo quería soñar y aprender sobre el tema de la comunicación de la prehistoria. Abrí los ojos y lo primero que me sorprendió fue ver que me encontraba dentro de una cueva, semivestido con un taparrabos. Estaba tan pensativo de saber qué era lo que me iba a encontrar allí, y lo primero que creí necesario era que debía salir a explorar a ver qué me encontraba. De repente me topé con dos personas peludas, peleando por un poco de fuego. Me quería acercar, pero tenía miedo de hacerlo, ya que tal vez no podría hablar con ellos y me golpearían, y después de un rato quise ir porque tenía demasiada curiosidad de los sonidos que emitían por los movimientos con sus manos y los gestos que hacían para comunicarse con cada uno de ellos. Tenía miedo de estar solo allí, así que imaginé que mi mejor amiga Andrea estaba conmigo, cuando de repente apareció Andrea y me saludó. Me dijo que esta sería nuestra primera aventura juntos. Estoy muy feliz de que estés aquí conmigo. Ahora sí podremos ver juntos lo que pasa allí. Camilo, ellos son de la prehistoria, ¿verdad? Lo mismo que nos había contado la maestra de historia. Claro que sí. Quiero saber cómo es su sistema de comunicación en esta época. Interesante, yo también tengo curiosidad. Hagamos silencio y observemos cómo lo hace. Sí, escuchas y ves cómo lo hace, Camilo. Claro que sí, estoy sorprendido de ver cómo lo hace. He visto cómo se están comunicando y de una u otra forma entre ellos se entienden muy bien. Además, cómo se pelean por obtener el fuego. ¿Quieren también decir que esta época se regía el poder entre ellos? Sí, nunca pensé que podría estar en esta época contigo, sabiendo más de la historia y su forma de comunicación. Ahora entiendo que los primeros humanos se comunicaban por medio de sonidos, gestos y movimientos. Me alegro. Date cuenta que en el tiempo en que vivimos ha cambiado mucho la forma de comunicarnos entre nosotros. Es un poco diferente, pero pues es un mismo propósito. Me alegro que me hayas invitado a esta maravillosa aventura contigo. Camilo, ¿qué es lo que pasa? Tengo miedo. Cierra los ojos y dame la mano. Seguro saldremos de esta. Al abrir los ojos me di cuenta que estábamos en otra época. Andrea, ¿te das cuenta que ya todo es diferente? Ya no nos encontramos en la prehistoria. Por el contrario, veo mucha tranquilidad y personas. Ven, vamos a preguntarle qué hacen y dónde estamos. Hola, ¿cómo están? Oh, oh, oh. ¿Qué pasa? ¿Por qué se asustaron y se fueron? Oye, ya que me acuerdo esas cosas que ellos hacen, lo que es lo mismo que nuestro profesor de matemáticas nos explicó. Sí, me parece que es sobre la civilización sin escritura de los incas y el quipú, ¿no es verdad? Sí, mira su forma de tener y todo, o sea que ellos deben de ser los incas que utilizan el quipú para contar los números que sirven. Correcto, mira bien, tal vez podamos aprender su forma y todo. Vale, Son muy ingeniosos, ¿verdad? sí. Creo que ya voy aprendiendo.
Cuando estemos en la escuela, contemos y mostremos lo que hemos aprendido en esta época. Esto es como lo dijo la profesora cuando nos explicaba sobre el sistema Asher, ¿te acuerdas? ¿Te refieres a los profesores Marcia y Robin Arce? Eso es correcto. Claro que sí me acuerdo de esa explicación. Aprendí demasiado sobre las clases de nudo. Eso es lo que me llevas a decirte que es lo mismo que estamos mirando y sabemos que era su método de contar. Cualquier cosa lleva su contabilidad. Sí, Andrea, me parece que pusiste muy bien atención. Sí, la verdad es que esa clase me gustó demasiado y más cuando hablaron de las clases de nudo y el de los simples largos y con forma de 8. Andrea, está sucediendo lo mismo de hace un rato. Camilo, volvamos a cerrar los ojos y veamos a dónde iremos ahora. Cuando abrí los ojos, me di cuenta que de nuevo habíamos cambiado de lugar y de época. Esta vez nos encontrábamos en un lugar lleno de gente y personas que se vestían distinto, con trajes largos, oscuros, tenían un idioma particular y se diferenciaban entre aquellos que tenían más poder que otros. ¿Cuál será este aprendizaje en esta época? Tal vez es para que entendamos los que rigen el poder en esta época y los que lo rigen en la nuestra, ¿no crees? Deben de tener razón. Andrea, ¿escuchas ese llanto? Sí, lo escucho, vamos a saber qué sucede. Mira, es una señora. Vamos a ligar al lugar y preguntémosle qué sucede. Disculpe, señora, ¿qué le sucede y por qué lloras? ¿Qué sucedió? Es lo mismo que pasó hace rato con las otras personas. Ellos sienten que somos diferentes por nuestra forma de vestir. Por eso se asustan y salen corriendo. Sí, qué mal. ¿Pero alcanzaste a ver a esa señora que estaba sucia y muy delgada? Pobre señora. ¿Escuchas lo mismo que yo, Andrea? Sí, y hay mucha gente. Vayamos a mirar qué pasa. Si logras ver cómo esas personas reprimen a otras con sus largos atuendos y carruajes finos. Sí, tienen cara de sacerdotes. Vayamos y le preguntamos qué es el motivo de la injusticia, qué se vivía en ese entonces y por qué las personas de traje largo eran las únicas que vivían de una manera digna. Mira, Andrea, esa persona vestida de traje largo está muy tranquilo aquí y no le hace daño a nadie. Vayamos a donde él está. Buen día, señor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Bien, gracias, señor. Nuestro nombre es Camilo y Andrea. Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Mucho gusto, niño. Mi nombre es Lutero. Tengo una duda, señor Lutero. Claro, pregúnteme en lo que quiera. Señor, quisiera saber por qué se ve tanta desigualdad en este lugar. Niños, les explicaré cada una de sus dudas, pero antes quiero contarles sobre mí. Soy hijo de Hans y Margaret. Nací el 10 de noviembre de 1483. Mi misión es dar a conocer los usos de la imprenta. ¿Para qué sirven esas máquinas en madera? Esas máquinas son imprentas, sirven para imprimir información sobre papel y así poder darla a conocer a todo el mundo. ¡Qué interesante! Sí, niños, ahora les responderé a sus preguntas. En este lugar se ve un poco la desigualdad, porque aquí los que tienen el poder son personas como nosotros que sabemos leer y escribir. Tenemos el control de todo, en cambio ellos no. La verdad es que quiero que esto cambie y que estas personas tengan las mismas opciones que nosotros de aprender todo y dar buenas enseñanzas. Ojalá puedas lograr, se ve que serás un hombre muy importante que marcará la historia. Niños, muchas gracias, espero poder lograrlo. Cuídense.
Esas personas me parecieron muy genial. Espero que sea muy importante algún día y que podamos saber más de él. Tienes razón, vamos, es hora de irnos. Desperté y me di cuenta que ya había llegado al mundo real y que tenía que estudiar y que ya quería que llegara la noche para poder volver a soñar y trasladarme a los maravillosos sueños e historias de la vida. Radionovela. Camilo, el niño soñador viajero de la historia. Parte 2. Hoy presentamos los medios y el desarrollo de la sociedad occidental, historia de la radio sin cable. Cada día que Camilo soñaba se ponía más feliz de lo que aprendía y con las aventuras que tenía. Llegué rápido del colegio, hice mis tareas y al llegar la noche me dispuse a trasladarme a mi maravilloso sueño. Cuando cerré los ojos pensé en un lugar en específico. Empezó a moverse todo y cuando se detuvo abrí los ojos y me di cuenta que de nuevo estaba en otro lugar. Ahora que sé cómo nos comunicábamos y las partes de la desigualdad y eso, me gustaría saber sobre lo que estudia mi padre, de cómo surgió el periodismo y sus comienzos. De ahí el tema del desarrollo en la sociedad occidental. Caminé y ponía cuidado a las personas y me enteré que el periodismo fue inicialmente un oficio más. A la conclusión que llegué fue que a comparación al presente, el periodismo es un gran sector económico de notable peso en las economías occidentales. Seguí caminando muy lento para saber qué podía y a quién podría preguntar sobre todas mis dudas e inquietudes, cuando de repente imaginé estar con una persona que podía ayudarme y saber cosas del pasado y del presente para resolver mis pequeñas dudas. Mientras lo imaginaba, choqué con un señor, ojos claros, altos. Pensé, seguramente él es la persona que imaginé y podrá ayudarme con mis dudas. ¡Señor! Qué pena interrumpirlo. Mi nombre es Camilo y quería saber si por favor me podría ayudar con unas pequeñas preguntas que tengo. Mucho gusto. Mi nombre es Jesús. Y claro que sí. Dime qué dudas tienes y con gusto te las responderé. ¿Qué piensas de los periodistas en la actualidad? Desde mi punto de vista en la actualidad, el periodista es un profesional de la información y el periodismo un campo de la actividad no del todo definido. Aunque considero que un periodista es aquel quien trabaja en un informativo de radio o de televisión y da unas grandiosas informaciones sobre nuestras dudas o cosas que pase a nuestro alrededor. Me parece muy bien lo que me acabas de responder, eso me deja claro muchas cosas, pero por favor, ¿me podrías decir desde hace cuánto existe la comunicación social? La comunicación social ha existido desde siempre, porque se trata de aquellas fórmulas en las sociedades en las que se arreglaron para codificar primero y transmitir después los principios básicos de las supervivencias y la identificación. Además de todo, Camilo, el periodismo es una de las fórmulas y relativamente modernas, un oficio con características bien definidas desde el principio. En sentido estricto, por el periodismo se ha entendido aquella actividad consciente en recabar información seleccionadas para procesarlas, recogerlas en un soporte y ofrecerlas. Ah, qué bueno. O sea que las referencias son muy explícitas en todos los productos informativos. No, solo se conservan referencias explícitas de todos esos productos informativos citados, sino que existe desde el siglo XVIII y el XIX hasta nuestros días una continuidad lógica es la actividad periodística y una evolución controlable e inteligible. Qué interesante todo lo que me acabas de decir. Muchas gracias, Juan. Traeré a Francisco, un amigo periodista de la actualidad. Quiero que me ayude a mis otras preguntas e inquietudes que tengo. Hola, Camilo.
¡Qué emoción volverte a ver! Hola, ¿cómo estás? Tengo unas dudas, ¿me podrías ayudar? Claro, dime, todas las dudas que tengas. ¿Por casualidad tú sabes cuáles son las líneas de la evolución del periodismo? Bueno, Camilo, tu pregunta es muy buena y te responderé. Sin intención de presentarla de forma exhaustiva, te diré cuáles son las 4 líneas de evolución del periodismo. Categorías de productos y servicios informativos, tecnología y sistemas de organización, un mercado de receptores crecientes en nuevo número y complejidad. Y por último, un territorio espacial y un marco político definido por los gobernantes. ¡Wow, Francisco! Muchísimas gracias, te lo agradezco. De nada, amigo, cuídate muchísimo y cualquier inquietud te la responderé. Cerraré los ojos nuevamente e imaginaré sobre la historia de la radio sin cables. Al abrir los ojos me di cuenta que estaba un barco enorme y había gente muy elegante, pero esta vez podía volar y trasladarme a diferentes lugares volando. Desde el cielo observé cómo 2 jóvenes disfrutaban de estar ahí, hacían cosas maravillosas, corrían, jugaban, se divertían, tanto que tenía ganas de ir. Cuando empezaba a bajar me di cuenta de que había un glaciar enorme a punto de chocar con el barco. Intenté avisarles, pero era demasiado tarde. Vi las personas cómo intentaban comunicarse mediante la radiofónica con otras personas para que las ayudara, pero lastimosamente estaban muy lejos del lugar. Me di de cuenta que en esa época había una manera de comunicación de un aparato sin necesidad de cables. Se podía transmitir señales de auxilio. Ver cómo el barco se hundía con las personas a bordo era tan triste, pero recordé que era lo mismo que nos había contado la profesora Sonia sobre el hundimiento del Titanic, y que, gracias a las transmisiones que emitían los radiófonos, algunas personas se pudieron salvar, que tuvieron más o menos 725 personas. Camilo cerró los ojos y quiso salir de allí rápido y no ver más cosas sobre el hundimiento del Titanic, aunque fue en gran parte un cambio decisivo en la experiencia del presente. El pensamiento sobre el tema se dividió en 2 cuestiones básicas. El teléfono supuso un impacto incluso más amplio se hizo posible. En cierto sentido, estar en 2 lugares al mismo tiempo permitió a las personas hablar unas con otras a través de grandes distancias, pensar en lo que otros estaban sintiendo y responder inmediatamente sin el tiempo para reflexionar, concedido por la comunicación escrita. Desperté y me di de cuenta que había sido otro grandioso sueño y maravillosa historia que pude haber imaginado. Me puse a irme a estudiar y a pensar en lo que me gustaría soñar y en el tiempo que iba a ir a conocer. Fin.